Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 64. Substitutero. Fue un momento incómodo en el apartamento, mientras Mark y Bárbara estaban sentados en extremos opuestos del sofá. Ninguno sabía qué decir. Había demasiadas palabras para elegir, cada uno agobiado por viejos arrepentimientos y promesas medio olvidadas. En sus primeros años, habían sido inseparables, dos chicos que juraban que siempre se apoyarían mutuamente. Pero entonces llegó el incidente que llevó a Bárbara al General Gotham, y todo cambió. Para Mark, ese recuerdo dolió más que cualquier golpe que hubiera recibido. Aún peor fue la última vez que hablaron, cuando Bárbara le rogó que dejara lo que estaba haciendo, que dejara de violar la ley, que dejara de caminar por el camino que solo lo llevaría a la cárcel. Él no los escuchó, y entonces Batman y la Liga de la Justicia se involucraron, exagerando las cosas. Aún así, no podía negar que había elegido ese camino en primer lugar. Incluso ahora, no estaba seguro de arrepentirse, ya que lo había llevado allí de una manera indirecta. Pero esto le dejó con remordimientos, especialmente en lo que respecta a Bárbara. El silencio entre ellos se prolongó. Mark fingió observar una mancha en la alfombra, mientras Bárbara observaba una mancha en la pared. Afuera, los sonidos apagados de los vecinos de Debbie resonaban a través de las delgadas paredes. Un televisor demasiado alto, alguien gritando desde el pasillo. La sala era pequeña y estrecha. El sofá ocupaba la mayor parte del espacio. Finalmente ambos hablaron. Estoy tan Liz, se detuvieron, se miraron y lo intentaron de nuevo. Lo siento, te vas. Lo siento, te vas. No, tú. No, tú. Ambos se dieron cuenta de lo ridículo que sonaba y rompieron a reír. La tensión se disipó, al menos por un momento. Pero esa alegría se esfumó tan rápido como llegó, y Mark sintió que su rostro se ponía serio de nuevo. Los recuerdos volvieron a inundarlo, y la culpa se acumuló en su pecho. Lo siento, Barb dijo en voz baja, bajando la mirada al suelo una vez más. Bárbara frunció el ceño, confundida. ¿Perdón por qué? Preguntó, mirando fijamente sus manos y su rostro. Desde su perspectiva, Mark era la víctima de todo esto. No entendía qué carga sentía que debía asumir. Mark suspiró, frotándose la mandíbula con una mano. Por muchas cosas, supongo. Por no escucharte cuando me dijiste que me aclarara las cosas. Pero sobre todo, hizo una pausa, luchando contra el nudo en la garganta. Sobre todo por no volver a hablarte después de que saliste del hospital. No podía quitarse la imagen de Bárbara tendida en ese callejón, con la sangre acumulándose bajo ella. Recordó cómo se sintió al verla en una cama de hospital, apuñalada por su mejor amigo, su único amigo, por haber buscado una pelea que no debía. Bárbara se acercó a él en el sofá, ignorando el dolor sordo en el costado. Extendió la mano y la colocó sobre su brazo. Lo entiendo, dijo con voz más suave. Te sentiste culpable por lo que pasó. Te culpaste. Pero nunca te lo reproché, Mark. Me dolió más saber que había perdido a mi mejor amigo que cualquier otra cosa. Sus palabras lo conmovieron. Ella había sido la apuñalada, y aún así le preocupaba perderlo. Tragó saliva con dificultad, mirando su mano en su brazo. Recordó el calor que sentían cuando eran niños, cómo ella siempre lo agarraba de la manga y lo arrastraba hacia una nueva aventura. Ahora, su tacto le recordaba que la había abandonado cuando más lo necesitaba. Estaba tan absorto en su culpa que nunca pensó en preguntarle cómo se sentía. Sobre el callejón, el hospital, sobre él. Bárbara vio la tristeza en sus ojos y sintió un nudo en el corazón. Levantó la otra mano, ahuecándole la mejilla y ladeándole suavemente la cabeza para que la mirara. Está bien, Mark, susurró. Éramos niños. No seas tan duro contigo mismo. Recordó al chico flacucho que siempre intentaba protegerla, que siempre le decía que algún día dejarían Gotham y verían el mundo. Ese niño seguía ahí, en los ojos de Mark, tras todo el dolor y la culpa. Mark cerró los ojos un segundo, apoyándose en su mano, disfrutando de ese pequeño consuelo que había extrañado durante tanto tiempo. Ese día se hizo una promesa. Si alguna vez tenía la oportunidad, no volvería a huir de ella. Abrió los ojos y vio a Bárbara observándolo, con los ojos empañados. No te dejaré otra vez, dijo con voz ronca. Lo prometo.
Bárbara tragó saliva y asintió lentamente. Había esperado mucho tiempo para oírle decir algo así, aunque no lo supiera. A pesar de todo su pasado criminal, los secretos que ambos guardaban ahora, seguía confiando en él. Porque, en el fondo, Mark seguía siendo el chico que arriesgaría su vida por ella. Se quedaron allí sentados un rato, mientras la vieja tensión se transformaba en calma. El zumbido de la anticuada calefacción del apartamento se encendió, haciendo vibrar un respiradero en la esquina. Bárbara fue la primera en romper el contacto visual, secándose una lágrima perdida con el dorso de la mano. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó, dejando escapar una risa temblorosa que apenas disimuló su dolor. Mark se encogió de hombros y respondió: supongo que podríamos ver algo de televisión o tal vez comer. Bárbara esbozó una leve sonrisa mientras se apoyaba en él. Apoyó la cabeza en su hombro. Durante un rato, se sentaron allí viendo dibujos animados en el pequeño televisor. Bárbara escuchó el suave sonido de la respiración de Mark y sintió el calor de su cuerpo. Poco a poco, sus ojos se fueron haciendo pesados y comenzó a quedarse dormida. Se quedó dormida en la tenue luz de la sala. Su cabeza reposó en su hombro, su respiración se aquietó mientras se perdía en un sueño ligero. El tiempo pasó desapercibido para ella mientras los dibujos animados se proyectaban y se desvanecían en el silencio. Cuando Bárbara despertó, la habitación estaba a oscuras. Abrió los ojos y vio que la luz del televisor se había atenuado y que el reloj de pared marcaba la puesta de sol. Un gemido bajo escapó de sus labios al incorporarse del sofá. Miró a su alrededor, notando el silencio y la tenue luz de las farolas al otro lado de la ventana. En la cocina, Mark estaba ocupado. Se movió detrás de la encimera y habló en voz baja. Raven, llegaré un poco tarde, sí, dile a Kara, dijo. Hizo una pausa y añadió: te quiero. Adiós. Su voz era tranquila mientras colocaba algunos utensilios en la encimera y recorría la cocina. Bárbara se levantó lentamente del sofá, cojeando ligeramente, mientras se dirigía a la cocina. Se sentó en el taburete junto a la encimera y observó a Mark moverse. Oye, zanahoria, ¿tienes hambre?, dijo Mark con una sonrisa mientras se acercaba al mostrador. Podría pedir una pizza. Incluso te pongo espinacas y piña, ofreció en tono burlón. Bárbara negó con la cabeza. Tengo que irme, respondió en voz baja. Mark la miró enarcando una ceja. ¿Tu papá te espera en casa? ¿No estás en la universidad?, preguntó. Bárbara asintió. Tengo que volver al trabajo, dijo mientras se levantaba del cubículo. Mark rodeó el mostrador. ¿Trabajar? ¿No crees que no estás lo suficientemente bien como para hacerlo ahora mismo?, dijo mientras se apoyaba en el mostrador y la miraba. Bárbara citó algo que Bruce le había dicho una vez. Gotham nunca duerme, así que yo tampoco, dijo con firmeza. Ella buscó su bolso para agarrar sus cosas, pero antes de que pudiera hacerlo, Mark se puso frente a ella con los brazos cruzados y una mirada de reproche en su rostro. Bárbara, no puedes salir ahí, dijo Mark en tono firme. Bárbara intentó pasar junto a él. Se tambaleó ligeramente al moverse. No tengo elección, Mark. Sin Batman ni Nightwing, nos toca a los demás tomar las riendas, dijo, con la voz decidida a pesar del cansancio en sus extremidades. Mark negó con la cabeza y le puso la mano en el hombro. Estoy seguro de que Gotham puede sobrevivir una semana sin ti, dijo. ¿Y cuántas personas resultarán heridas en ese tiempo? ¿Cuántas morirán? ¿A cuántas podría haber salvado? Su mirada reflejaba preocupación al decir esto. Tras una larga pausa, Mark añadió: ¿y qué? No les debes nada. Vio la expresión de Bárbara y supo de inmediato que se había equivocado. El rostro de Bárbara se endureció. ¿Por qué tienes tanto miedo de ser un héroe?, preguntó, volviéndose hacia él. ¿Es tan malo ayudar a alguien sin esperar nada a cambio? ¿Qué tiene de malo un poco de amabilidad? Mark entrecerró los ojos. Tú lo llamas bondad. Yo lo llamo cadenas. Y me niego a encadenarme a un mundo que me quita y me quita hasta que no quede nada de mí, dijo con amargura. Luego añadió: es ingenuo pensar que algo de esto cambiará algo. Bárbara lo miró y dijo: ¿crees que todos somos ingenuos? Alzó un poco la voz. Cada noche que salgo, sé que no estoy más cerca de hacer del mundo un lugar mejor que la noche anterior, pero no se trata de eso. Se trata de permitir que un padre vuelva a casa a ver a su hija, de permitir que una esposa vuelva a ver a su marido, de evitar que una chica sea traumatizada por un matón cualquiera. Bárbara se levantó lentamente, cojeando hasta la silla donde sus cosas estaban cuidadosamente dobladas junto al sofá. Las recogió con cuidado. Tienes razón, no les debo nada, dijo en voz baja, pero si puedo salvar a una sola persona, le daré todo lo que tengo. Empezó a ponerse su traje de batichica. Primero, dejó su bolso y le abrió la cremallera a la chaqueta de Mark. Sacó su máscara y la miró antes de volver a guardarla. Mark la observaba con una intensidad silenciosa desde el otro lado de la habitación. No habló, pero sus ojos reflejaban preocupación. Luego, con un profundo suspiro de irritación, dijo: bien, tú ganas. Dio un paso adelante y le puso una mano en el hombro.
Bárbara levantó la vista y sostuvo su mirada. Durante un largo instante, simplemente se miraron fijamente. Finalmente, dijo: no quiero ser un héroe, pero la idea de que te hagas aún más daño es peor. El rostro de Mark se suavizó y respondió: quiero que descanses y te recuperes antes de volver. Hizo una pausa y añadió: yo tomaré tu lugar mientras tanto. Bárbara frunció el ceño y lo miró, con confusión y preocupación mezcladas en sus ojos. ¿Qué quieres decir? ¿Sabes siquiera lo que haces? Preguntó con un tono de preocupación. Mark negó con la cabeza lentamente. ¿Puedes ayudarme por teléfono o algo así?, dijo. Puedo hacerlo. Salvé el mundo 2 veces, tengo algo de experiencia. Bárbara dudó un momento, con expresión aún escéptica. Finalmente, levantó el dedo y dijo: no matar. Mark puso los ojos en blanco ante ese comentario y luego dijo: está bien, no se puede matar, con voz ronca. Bárbara sonrió y dio un paso adelante para abrazarlo con fuerza. Él le devolvió el abrazo, abrazándola fuerte un buen rato. En ese momento, la puerta se abrió y Debbie, la mamá de Mark, entró en la habitación. Su voz rompió el silencio. Oh, ¿de verdad, Mark, ya estás buscando a otra?, dijo con tono ligero. Mark se apartó un poco, y el rostro de Debbie se iluminó al ver a Bárbara. Bárbara, hace años que no te veo, dijo, con la emoción reflejada en su voz. Los ojos de Bárbara se iluminaron al mirar a Debbie. Debbie corrió hacia ella y la abrazó, preocupándose por sus heridas. Examinó las vendas y le preguntó: déjame llevarte al hospital. Bárbara negó con la cabeza. Estoy bien, señora Grayson. Estoy bien, dijo, aunque su voz tembló un poco. Debbie miró a Bárbara y luego a Mark. Quédate a cenar, dijo. Preparé una comida copiosa y ha pasado demasiado tiempo. Mark y Bárbara intercambiaron una mirada. Pero ella asintió y se sentaron juntos a la mesa con Debbie. Durante el resto de la noche, cenaron y se pusieron al día. Hablaron de los viejos tiempos. Debbie conocía a Bárbara casi tan bien como Mark y se molestó cuando ella ya no volvió a su casa, a pesar de lo mucho que le había insistido a Mark que la invitara. Debbie le preguntó a Bárbara sobre su trabajo y la universidad, y Bárbara respondió vagamente, pues aún no sabía qué era Valhalla. Bárbara habló de su trabajo y de la materia que estaba estudiando, y Debbie escuchó atentamente. Para Bárbara, fue como si fuera ayer cuando estaba allí con los dos y eso la hizo sentir bien por dentro. Después de cenar y de despedirse un par de veces, Mark acompañó a Bárbara hasta la puerta y salieron del apartamento, donde ambos entraron en un callejón. Mark la recogió y llevó a Bárbara de vuelta a su casa, manteniendo una velocidad constante para que no sintiera demasiado la presión del viento. Ella se aferró a él, rodeándolo con los brazos, aunque él notó que intentaba disimular la necesidad de apoyo. Aún le dolía, aunque no lo admitiera. Aterrizó frente a su edificio y la puso de pie con cuidado. Ella se tambaleó un poco, pero se mantuvo erguida, ajustándose la chaqueta mientras lo miraba. No hablaron de inmediato. El aire nocturno era fresco, y el zumbido habitual de Gotham, sirenas lejanas y vida urbana, llenaba el silencio. Bárbara finalmente dejó escapar un pequeño suspiro, frotándose los brazos. Gracias, Mark. Mark asintió. ¿Seguro que estás bien? Bárbara sonrió con suficiencia, recuperando su antigua confianza. Sí. Soy más fuerte de lo que parezco. Mark resopló. Sí, ya lo había oído antes. Dudó un segundo antes de acercarse y abrazarlo de nuevo, rodeándolo con los brazos por la cintura. Él exhaló por la nariz, pero la abrazó con la misma fuerza. Ten cuidado, ¿de acuerdo?, murmuró contra su pecho. Mark se apartó lo suficiente para mirarla a los ojos. Tú también. Bárbara asintió, retrocediendo hacia la entrada de su edificio. Mark esperó, asegurándose de que entrara antes de darse la vuelta. Se agachó ligeramente y salió disparado hacia el cielo, un borrón de movimiento, dejando atrás Gotham. El aire frío lo atravesó, pero apenas lo sintió. Su cuerpo se adaptó automáticamente, como siempre. Se movió rápido, cortando la atmósfera como si nada, el mundo de abajo reducido a rayos de luz y sombra. Recorrió kilómetros en segundos, observando cómo el oscuro horizonte de Gotham daba paso a campo abierto, luego a tierras de cultivo. En cuestión de segundos, redujo la velocidad, descendiendo hacia la granja Kent. Sus botas tocaron la tierra frente a la casa sin hacer ruido. Se enderezó, encogiendo los hombros mientras miraba a su alrededor. Todo estaba en silencio. La luz del porche seguía encendida, proyectando un tenue resplandor sobre los campos. Mark caminó por el camino de tierra hacia la casa, levantando pequeñas nubes de polvo con sus botas a cada paso. La noche estaba quieta. Los únicos sonidos provenían del tenue susurro de los árboles y el ocasional chirrido de los grillos en la distancia. Encogió los hombros, sintiendo la tensión persistente en sus músculos. El vuelo de regreso no le había ayudado a despejar la mente. Habían sucedido muchas cosas. Volver a ver a Bárbara, su conversación, la discusión, ocupar su lugar en Gotham era mucho para asimilar. Suspiró, frotándose la nuca al llegar a la casa. La puerta no estaba cerrada con llave.
Nunca lo estaba. Smallville era de esos lugares donde la gente aún confiaba en sus vecinos, donde todos se conocían. Y lo que era más importante, dentro de la casa vivían dos de las mujeres más fuertes del planeta, así que la seguridad no era precisamente una preocupación. Empujó la puerta y entró, invadido por el calor de la casa. Dejó su bolso junto a la puerta. No había podido conseguir todo lo que necesitaba, la mayoría de las tiendas ya habían cerrado cuando llegó el momento, pero había conseguido algunas cosas esenciales antes de regresar. Mientras se frotaba los ojos, intentando alejar el cansancio que se instalaba en sus huesos, escuchó una voz suave que lo llamaba por su nombre. Marca. Levantó la vista y sonrió mientras Raven caminaba hacia él, sus pies descalzos en silencio contra el suelo de madera. Vestía una de sus viejas camisas, demasiado grande, que le caía de tal manera que la hacía parecer aún más pequeña de lo que era. Su cabello oscuro estaba ligeramente despeinado, sus ojos violetas, suaves pero penetrantes, lo observaban atentamente. «Llegas tarde», murmuró ella, deteniéndose justo frente a él. Mark se encogió de hombros. «Me encontré con un viejo amigo». La mirada de Raven lo recorrió fugazmente, buscando alguna señal de lesión. «¿Estás bien?» Él asintió, pero ella no parecía convencida. Sus dedos rozaron su brazo antes de suspirar y apoyarse en él, apoyando la cabeza en su pecho. Mark abrazó a Raven sin pensarlo, con la barbilla apoyada ligeramente sobre su cabeza. Podía sentir el constante subir y bajar de su respiración contra él. «Te extrañé», admitió, con su voz apenas por encima de un susurro. «Yo también te extrañé», dijo Mark, apretándola un momento antes de apartarse. «No quería preocuparte». Raven le dirigió una mirada difícil de descifrar, luego sacudió ligeramente la cabeza y tiró de él por el brazo. «Ven a la cama», murmuró, conduciéndolo hacia una de las habitaciones de invitados. Mark se detuvo, confundido. «¿Por qué la habitación de invitados?» Ella sonrió, con un toque de travesura en la mirada. «Pareces estresado, y no quiero despertar a Kara». «Pero no podemos hacer eso. Todavía te estás recuperando ahí abajo», protestó Mark, con un tono de preocupación. «Lo sé», reconoció Raven, con voz serena pero decidida, mientras seguía guiándolo hacia la habitación. Cerró la puerta tras ellos. La tenue luz proyectaba largas sombras. Dentro, se giró para mirarlo, deslizando las manos por su pecho de una forma reconfortante y sugerente a la vez. «Pero aún podemos relajarnos», dijo. Mark sintió una mezcla de deseo y deber, pero el toque de Raven fue persuasivo. Su cabello morado oscuro enmarcaba su rostro, sus ojos desprendían una calidez acogedora, y su cuerpo se movía parcialmente, revelado por la camiseta suelta del pijama. Ella se inclinó, sus labios cerca de su oído, susurrando. «Solo nosotros, un momento». Sus manos recorrieron sus brazos, guiándolo hacia la cama. Sabía que debía resistirse, pero la sensación de las manos de Raven sobre él, su mirada con esa mezcla de comprensión y deseo, era demasiado. Mientras lo empujaba suavemente sobre la cama y se sentaba a horcajadas sobre él, su presencia era a la vez relajante y excitante. Raven, todavía a horcajadas sobre Mark, se agachó y comenzó a levantarse el camisón. Se lo quitó por la cabeza, dejándole al descubierto su cuerpo. Su piel era pálida, casi resplandeciente en la tenue luz de la habitación de invitados. Sus pechos eran voluminosos, con curvas pronunciadas contra su esbelta figura, coronados por unos pezones oscuros que resaltaban marcadamente sobre su piel clara. Luego dirigió su atención a los pantalones de Mark, desabrochando con destreza el botón y la cremallera con los dedos. Los bajó junto con su ropa interior, liberando su pene semierecto. Lo rodeó con la mano, sintiendo su calor y cómo latía ligeramente bajo su tacto. Empezó a frotarlo, moviendo la mano rítmicamente, hasta que alcanzó su máxima erección. Una vez que la erección de Mark estuvo firme, Raven se inclinó hacia adelante, con el cabello cayendo en cascada sobre su rostro mientras acercaba su boca a él. Entreabrió los labios y tomó la cabeza de su pene. Recorrió la punta con la lengua, saboreando la salinidad de su piel. Luego bajó la cabeza, absorbiéndolo más, mientras sus labios se deslizaban por su miembro. La sensación era cálida, húmeda e increíblemente estimulante para Mark, quien podía sentir el calor de su boca envolviéndolo. Raven continuó, su boca recorriendo su miembro de arriba a abajo, presionando la lengua contra la base de su pene. Lo penetró más profundamente, la cabeza de su pene llegó hasta el fondo de su garganta, provocándole una ligera arcada, que se le escapó como un suave uk. Ajustó el ángulo, relajando la garganta para acomodarlo, llevándolo aún más profundo hasta que sus labios estuvieron casi en la base de su pene, y otro GHK se le escapó al superar el reflejo nauseoso. Las manos de Mark se abrieron paso hasta su cabeza, sus dedos se enredaron en su cabello, sintiendo el ritmo de sus movimientos, no guiándolas. La sensación de su boca, la opresión de su garganta a su alrededor, era abrumadora. Podía sentir cada movimiento de su lengua, la succión al retirarse, solo para engullirlo de nuevo. Raven mantuvo el ritmo, moviendo la cabeza, sus manos se unían de vez en cuando, una en la base de su miembro, la otra ahuecando suavemente sus testículos.
Cada vez que lo penetraba profundamente, se oía un ligero sonido de náuseas, guk, GHK, pero no se detuvo. Su determinación se reflejaba en su forma de manipularlo. Las sensaciones que Mark experimentaba, el calor, los húmedos sonidos de su boca, las ocasionales arcadas, todo contribuía al creciente placer. Sintió que se acercaba el clímax, la tensión en su cuerpo se tensaba como un resorte. Su agarre sobre su cabeza se apretó ligeramente, no forzándola, sino anticipando su liberación. Con un gemido, se corrió, su cuerpo tenso, su polla palpitando al correrse en su boca. Raven sintió el primer chorro en la garganta, cálido y potente, y tragó saliva, absorbiendo su semen. Siguió chupando, sacándolo hasta la última gota, su boca y su garganta trabajando al unísono para extraer su placer. Las manos de Mark le sujetaron la cabeza mientras terminaba, su cuerpo temblando con las réplicas del orgasmo, respirando con dificultad. Raven se apartó lentamente, liberándolo de su boca con un suave chasquido, un reguero de saliva y semen conectando sus labios con su miembro, ahora ablandado. Se incorporó, limpiándose la boca con el dorso de la mano, mientras su pecho subía y bajaba con su propia respiración, sus pezones aún duros por la excitación. Raven no dejó que el momento se prolongara. Inmediatamente comenzó a frotar el pene de Mark, su mano volviéndolo a endurecer. Su otra mano bajó hacia su coño, sus dedos encontrando su clítoris, frotándolo en círculos lentos. Emitió suaves gemidos, el sonido llenó la habitación silenciosa. Mark, observándola, le ofreció: «Déjame lamerte». Raven negó con la cabeza, con voz firme pero ronca. «Te quiero dentro de mí». Mark se inclinó hacia adelante, con preocupación en su voz. «Todavía no podemos». Ella lo empujó hacia abajo, con un susurro seductor. «No tenemos que usar ese agujero». Ante sus palabras, la polla de Mark palpitó, la sugerencia era clara. Él cambió de posición, ahora encima, dejando un rastro de besos por su cuerpo. Llegó a sus pechos, succionando uno de sus oscuros pezones, provocando un gemido más fuerte en Raven. Ella se giró, presentándole su trasero. Sus muslos gruesos enmarcaban su piel pálida, contrastando con el gris más oscuro de su ano, que se contraía tentadoramente. Mark le pasó un dedo por el coño, haciéndola gemir, usando su propia humedad para lubricar su dedo. Rodeó su ano, una sensación nueva pero excitante para ambos. Mark empujó su pene contra el estrecho ano de Raven, sintiendo cómo la resistencia cedía al penetrarla. El calor era intenso, sus entrañas lo apretaban con una feroz opresión. Se movió lentamente, cada centímetro de penetración era una nueva sensación para ambos. Raven gimió, su cuerpo adaptándose. El estiramiento era doloroso y placentero a la vez. La habitación se llenó con el sonido de sus respiraciones, el resbaladizo sonido del lubricante y el rítmico roce de piel contra piel mientras Mark empezaba a embestir. Su pene entraba y salía, la fricción le enviaba oleadas de placer. Los gemidos de Raven se convirtieron en jadeos, sus manos agarrando las sábanas con fuerza, su trasero se sacudía con cada embestida. Encontraron un ritmo, los movimientos de Mark firmes, el sonido de sus cuerpos resonando en la silenciosa habitación. El olor a sexo, sudor y excitación flotaba en el aire, mezclándose con sus respiraciones agitadas. El cuerpo de Raven temblaba bajo él, sus gemidos eran una mezcla de dolor y éxtasis mientras Mark penetraba más profundamente. Cara entró, con su vientre de embarazada prominente, su cuerpo desnudo contrastando con sus curvas y redondez. «¿Sin mí?». Su voz tenía un tono cortante, pero sus ojos estaban oscurecidos por el deseo. Se subió a la cama, rozando la espalda de Raven con su piel, su rostro cerca de su trasero, observando cómo la gruesa polla de Mark la estiraba. La mano de Cara se deslizó bajo Raven, encontrando su clítoris, frotándolo con movimientos rápidos y firmes. Los gemidos de Raven se hicieron más fuertes, su cuerpo se estremeció al sentir la doble sensación. Mark sintió que su orgasmo crecía. La imagen de Cara contribuyendo al placer de Raven lo acercaba al límite. Al acercarse al clímax, Cara sacó su pene de Raven con un movimiento decisivo, apuntándolo a su rostro. Mark gimió, su semen brotando en chorros espesos y calientes. El primer chorro pintó la mejilla de Cara, pegajoso y cálido, goteando. Otro llegó a sus labios, parte entró en su boca, el sabor familiar y salado. Más semen aterrizó en su frente, parte se le metió en las pestañas, el resto goteó por su rostro. Raven, bajo la incesante estimulación de los dedos de Cara, se corrió con fuerza, convulsionando su cuerpo y llenando la habitación con sus gritos. Su orgasmo parecía prolongarse, su coño apretándose con cada oleada de placer. Cara, con la cara ahora cubierta del semen de Mark, se lamió los labios, saboreándolo, con la mirada moviéndose entre Mark y Raven, con una sonrisa burlona en los labios. El olor a sexo era más intenso ahora. Mark miró a Cara y reconoció su expresión. Si no la cuidaba ahora, lo sujetaría y lo ordenaría hasta dejarlo seco. Unas horas más tarde, Mark estaba detrás de Cara, a cuatro patas, con el trasero al aire. La penetró, su pene dilatando su estrecho agujero. Cara gimió, abrumada por la sensación de plenitud. Sus gemidos inundaron la habitación, fuertes y necesitados, mientras Mark empezaba a embestir.
Junto a ella, Raven también estaba a gatas, mientras los dedos de Mark penetraban su coño y su trasero. Su tacto era profundo, explorando su interior, haciéndola gemir al unísono con Kara. La habitación se llenó de los sonidos de su placer, los húmedos sonidos de la penetración y el aroma de su excitación. Kara y Raven voltearon la cabeza y sus labios se encontraron en un beso apasionado. Raven, saboreando la salinidad del semen de Mark aún en el rostro de Kara, lo lamió con avidez, deslizándola por la piel de Kara. El acto fue tan erótico que Kara gimió en el beso, atrayendo la lengua de Raven hacia su boca, succionándola con hambre. Mark los observó, su excitación se disparó al verlos, y embistió con más fuerza dentro de Kara, la fuerza hizo temblar la cama, las paredes temblaron con la intensidad de su encuentro sexual. Los gemidos de Kara se hicieron más fuertes, el cuerpo de Raven tembló bajo los dedos de Mark, ambas mujeres al borde del éxtasis. Kara sintió que su orgasmo se acercaba, la polla de Mark penetrando en todos los puntos adecuados dentro de ella. Se empujó contra él, deseando más, sus sonidos de placer se mezclaban con los jadeos de Raven. Raven, sintiendo los dedos de Mark en su interior, también estaba cerca, su cuerpo reaccionaba a cada movimiento, su coño y su culo se apretaban alrededor de sus dedos. La habitación resonaba con sus gemidos, la cama crujía bajo su peso, el roce de piel contra piel y los húmedos sonidos de su sexo. Las embestidas de Mark se volvieron erráticas, su respiración agitada al sentir el cuerpo de Kara apretarse a su alrededor, anunciando su clímax. Ella se corrió con fuerza, su cuerpo temblando, sus gemidos convirtiéndose en gritos de placer. Raven la siguió, con el orgasmo desencadenado por la incesante penetración, convulsionando su cuerpo mientras oleadas de placer la invadían. Gimió en la boca de Kara, interrumpiéndose el beso solo por aire, con las caras enrojecidas y sudorosas. Mark, sintiendo el orgasmo de ambas mujeres, no pudo contenerse más. Se separó de Kara, con la polla palpitante, lista para liberarse. Ambas mujeres movieron rápidamente, arrodillándose frente a él, con la boca abierta, ansiosas por su semen. Sus manos le acariciaban la polla, agarrándola con firmeza, con movimientos sincronizados. Él gimió, viendo las rodillas, con el rostro vuelto hacia arriba y la mirada hambrienta, lo empujó al límite. Su semen salió disparado, gruesas gotas cubriéndoles la cara. Parte fue directo a sus bocas, con un sabor familiar y excitante. Más semen les salpicó las mejillas, la nariz y la frente, goteando. Parte se les enganchó en el pelo, el resto resbaló por el cuello y el pecho. Gimieron, atrapando el semen con las lenguas, tragando lo que pudieron, el resto se despegó a la piel. Se lamieron la cara, limpiando el desastre, entrelazando sus lenguas, compartiendo el sabor de Mark. Tras su intensa sesión, Mark, Kara y Raven yacían en la cama, con el cuerpo bañado en sudor y el aire a su alrededor impregnado de un intenso aroma a sexo. Mark estaba en el centro, agitando el pecho mientras intentaba recuperar el aliento. Kara se acurrucó a su lado, con la piel aún cálida y ligeramente pegajosa, su vientre de embarazada apoyado contra él. Suspiró satisfecha, rodeándolo con un brazo, sus dedos trazando perezosamente patrones en su pecho. Raven se acercó a su otro lado, su cuerpo se ajustó a él como una pieza de rompecabezas. Apretó el rostro contra su cuello, su aliento caliente contra su piel, su cabello oscuro extendido sobre su hombro. Los tres, exhaustos y satisfechos, se adaptaron para encontrar consuelo en la cercanía mutua. La pierna de Raven se enganchó con la de Mark, su piel resbaladiza contra la suya. La mano de Kara encontró la de Raven, sus dedos entrelazados sobre el torso de Mark, un silencioso reconocimiento de su intimidad compartida. A medida que la adrenalina del amor se desvanecía, una paz absoluta los invadió. Sus respiraciones se sincronizaron, la habitación se llenó con los suaves sonidos de sus exhalaciones. Mark sintió el peso de ambas mujeres contra él, su calor lo invadió, calmándolo. Con cada instante que pasaba, sus movimientos se ralentizaban, sus párpados se volvían pesados. La cabeza de Kara se apoyó con más firmeza en el hombro de Mark, respirando con más fuerza. Raven entreabrió ligeramente los labios, su aliento le hizo cosquillas en el cuello a Mark mientras se quedaba dormida. Mark cerró los ojos con una sonrisa en su rostro mientras se preguntaba cómo había tenido tanta suerte. Así que sí, Mark va a ser un héroe por ahora, no porque crea en ello, sino porque se preocupa por Bárbara. Además, va a preparar el escenario para que conozca a algunas personas que no ha visto en mucho tiempo. Incluyendo a una tal Arlene Quinzel. De todos modos, después las cosas se pondrán interesantes con los Viltrumitas y todo eso. Espero que lo hayan disfrutado. Chapter 65. Wayne Manor. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas, y Mark parpadeó lentamente, despertándose, con el calor apretándole el costado. Kara se había acurrucado contra él en algún momento de la noche, con el brazo sobre su pecho y una pierna sobre la suya. Su respiración era lenta y regular, su cabello dorado se derramaba sobre las almohadas. Él sonrió, inclinándose para depositarle un suave beso en la mejilla. Ella se movió ligeramente, murmurando algo incoherente antes de acurrucarse más cerca de él.
Con cuidado, Mark se desenredó de su abrazo, deslizándose fuera de la cama sin molestarla. Estiró los brazos por encima de la cabeza antes de girar los hombros, sintiendo algunos chasquidos en la espalda. Rascándose la cabeza, bajó las escaleras. El aroma del desayuno impregnaba el aire incluso antes de llegar a la cocina. Al entrar, encontró a Raven junto a la estufa, realizando dos tareas a la vez sin esfuerzo. Volteando huevos con una mano mientras amamantaba a Waylon con la otra. Parecía tranquila, sus ojos violetas se dirigieron brevemente a Mark mientras este se acercaba. «Buenos días», murmuró, abrazándola por detrás y dándole un beso en la sien antes de volver su atención a su hijo. «Y buenos días a ti también, pequeño». Waylon se retorció levemente, emitiendo un ruidito que no era exactamente un llanto, pero casi lo era. Mark sonrió y se pasó un dedo por la manita, sintiendo que su hijo lo agarraba instintivamente. «¿Dormiste bien?», preguntó Raven, mirándolo por encima del hombro. «Como un bebé», respondió Mark mientras tomaba asiento alrededor de la isla de la cocina. Raven tarareaba mientras seguía cocinando, moviendo ligeramente a Waylon para que se sintiera más cómodo. Tras unos momentos de silencio, finalmente preguntó: «Entonces, ¿por qué llegaste tan tarde ayer?». Mark suspiró, pasándose una mano por el pelo. «Terminé ayudando en Gotham». Raven arqueó ligeramente la ceja. ¿Ayudando cómo? Mark exhaló por la nariz, frotándose la nuca. Estaba en el centro comercial cuando unos idiotas intentaron robar. La cosa se puso fea, apareció Badgirl y terminé ayudando. Tomó una cuchara del mostrador y, distraídamente, la hizo girar entre los dedos. Resulta que Badgirl es Bárbara Gordon, y le dije que ayudaría un poco más en Gotham. Es una locura que Badgirl resultara ser Bárbara. Raven ni siquiera parpadeó. Naturalmente. Mark entrecerró los ojos. ¿Lo sabías? Por supuesto. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué iba a hacerlo? Dijo simplemente. Nunca mencionaste que conocías a una tal Bárbara. Mark gimió, inclinándose hacia adelante y apoyando la frente en la fría superficie de la isla de la cocina. Supongo que sí. Raven se movió ligeramente, ajustando su agarre sobre Waylon. Bueno, cuéntame sobre tu ayuda en Gotham. Mark refunfuñó en el mostrador. Dije que la cubriría hasta que se recuperara por completo. Hubo un breve silencio, seguido de una risita. Mark levantó la cabeza de golpe y entrecerró los ojos al ver a Raven, que aún conservaba su habitual expresión neutra mientras servía huevos en un plato. ¿Te acabas de reír? No, dijo ella rotundamente. Mark entrecerró los ojos. ¿Estás seguro? Porque de verdad sonó como, el desayuno está listo, lo interrumpió suavemente, colocando un plato delante de él. Mark negó con la cabeza, murmurando algo sobre esposas presumidas antes de coger el tenedor. Mientras comía, miró a Raven. ¿Qué tal la cena con los King? Raven se sentó frente a él, meciendo suavemente a Waylon ahora que había terminado de comer. Mejor de lo que esperaba. Mark sonrió con suficiencia. ¿Ves? Te dije que no había razón para estar nervioso. No estaba nerviosa, dijo Raven, con un tono un poco demasiado defensivo. Mark se rió entre dientes mientras continuaba comiendo. Antes de que pudiera terminar su plato, se oyeron unos pasos pesados bajando las escaleras, seguidos de un gemido dramático. Kara entró contoneándose en la cocina, con las manos agarrando su vientre redondo. ¿En serio, nadie me despertó?, se quejó, arrastrándose hacia Mark antes de rodearlo con los brazos por detrás. Apoyó la barbilla en su hombro, presionando su vientre contra su espalda. Mark sonrió y le dio una palmadita en la mano. Parecías tranquila. No quería despertarte. Kara gimió. Me siento tan embarazada hoy, debe ser la cabeza dura del padre, no tengo ganas de sacar eso. Kara resopló. Más te vale que este bebé no me arruine la figura, o te patearé el trasero. Mark soltó una breve carcajada. Estoy bastante seguro de que eso no pasará. Será mejor que no, se quejó. Ante sus palabras, Raven echó una breve mirada a su propio estómago, comprobando sutilmente si tenía alguna imperfección. Kara suspiró, retirándose y estirándose. Ah, sí, papá Kent me preguntó si podías echarle un vistazo a la cosechadora. Ha estado fallando. Mark tragó el último bocado antes de asentir. Voy después de ducharme. Gracias, cariño. Kara sonrió y se inclinó, dándole un beso rápido en los labios, antes de apartar disimuladamente su plato y tomar un bocado para ella. Mark arqueó una ceja, pero rió entre dientes y le besó la cabeza. Supongo que saldré temprano. Se giró hacia Raven, se inclinó y la besó también antes de subir las escaleras. Se desnudó, se metió en la ducha y dejó que el agua caliente aliviara la tensión de sus músculos. Fue una ducha corta. No había tiempo para relajarse con tanto trabajo. Una vez que terminó, se secó, se vistió y salió. Caminando por el campo, vio la vieja cosechadora cerca del límite, justo donde Jonathan Kent le había dicho que estaría. A simple vista, ya podía notar que algo no iba bien. La máquina parecía estar bien por fuera, pero su posición, ligeramente irregular, le indicaba que algo fallaba en la mecánica.
Pasó junto a la cosechadora, se dirigió a la casa de los Kent y llamó a la puerta. Mark subió al porche y llamó a la puerta. En segundos, se oyeron pasos, y al abrirse la puerta, le recibió de inmediato la cálida y familiar sonrisa de Martha Kent. Mark, querido, qué alegría verte. Dijo Martha radiante, extendiendo la mano para tomarle las suyas. Pasa, pasa. Te levantaste muy temprano. ¿Ya has comido? Acabo de hacer unas galletas y podría preparar unos huevos en un santiamén. Mark rió entre dientes ante su energía, negando con la cabeza. Se lo agradezco, señora Kent, pero comí antes de venir. La sonrisa de Martha no se desvaneció. Bueno, al menos déjame traerte algo de beber. Debes tener sed después de volar hasta aquí. Mark sabía que no tenía sentido discutir. Sería genial, gracias. Ella lo acompañó al interior, guiándolo por la acogedora casa de campo. El lugar olía a pan recién hecho, café y un toque de lavanda del ramo que reposaba sobre la encimera. Al entrar en la cocina, Mark vio a Jonathan Kent sentado a la mesa, con las gafas de leer sobre la nariz mientras hojeaba el periódico. Levantó la vista al entrar y dejó el periódico con una sonrisa cómplice. Buenos días, hijo, saludó Jonathan, poniéndose de pie y ofreciéndole un firme apretón de manos. Mark lo aceptó, sintiendo la fuerza en el apretón del hombre mayor. A pesar de sus años, Jonathan Kent aún conservaba la complexión de un hombre que se había pasado la vida trabajando la tierra. Cara me dijo que pasarías por aquí. Dijo que tal vez podrías ayudar con la cosechadora. Mark asintió mientras Martha le ofrecía un vaso de té helado. Sí, mencionó que te estaba causando problemas. Jonathan suspiró, frotándose la nuca. Llevo unos años en las últimas, pero creo que por fin se ha estropeado. He estado ahorrando para uno nuevo, pero esas malditas cosas valen una fortuna. Intenté que el viejo Henry viniera a echar un vistazo, pero su hija no ha estado muy bien últimamente, añadió. Mark tomó un sorbo de té y asintió al dejar el vaso. Le echaré un vistazo. No hay problema. Jonathan sonrió agradecido. Te lo agradecería muchísimo. Te llevaré, ay, no. Interrumpió Martha, con las manos en las caleras. Siéntete de nuevo y termina tu desayuno primero. Jonathan suspiró, pero obedeció, sacudiendo la cabeza con una risita mientras volvía a sentarse. Lleva 40 años dándome órdenes, ¿sabes? Y amas cada segundo, respondió Martha, colocando un plato frente a él antes de darle a Mark una sonrisa cómplice. Mark rió entre dientes mientras los observaba. Era raro ver un matrimonio que hubiera durado tanto y aún conservase tanta calidez. Se recostó en la barra, bebiendo a sorbos y esperando a que Jonathan terminara de comer. Finalmente, cuando Jonathan terminó, condujo a Mark afuera, hacia los campos. El sol de la mañana brillaba, pero no era demasiado fuerte, y el aire fresco traía un ligero aroma a tierra y hierba. Entonces comenzó Mark mientras caminaban, ¿cuál es el secreto? Jonathan lo miró. ¿Secreto? Por un matrimonio largo y feliz, aclaró Mark. Usted y la señora Kent parecen sólidos. Jonathan sonrió. Paciencia. Comprensión. Y saber cuándo dejarla tener razón, incluso cuando no la tiene. Mark rió entre dientes. Suena bien. Llegaron a la cosechadora, una enorme máquina color óxido que parecía haber tenido mejores días. Mark la rodeó, observándola antes de agacharse. Jonathan estaba a su lado, con los brazos cruzados. ¿Qué tal está? Mark yacía boca arriba, deslizándose bajo la máquina. En cuanto lo hizo, algo encajó. Su mente descompuso al instante la cosechadora en sus componentes individuales, visualizándolos en perfectas imágenes 3D. Cada perno, cada engranaje, cada cable. Podía ver cómo encajaba todo, cómo interactuaba cada pieza, cómo debía funcionar el motor. Era una sensación extraña, algo a lo que aún no se había acostumbrado del todo. Su antiguo yo no habría tenido ni idea de qué hacer allí. Antes de todo, antes de la sangre viltrumita, antes de la guerra, antes de todo, ni siquiera sabía arreglar una maldita moto. Ahora, podía desmontar y reconstruir un motor entero en su cabeza con la misma facilidad con la que respiraba. Detectó el problema casi al instante. Algunos componentes clave de la toma de combustible se habían oxidado y un par de conexiones hidráulicas tenían fugas. Arreglos sencillos. Extendió la mano, ajustó algunas piezas, moviendo los dedos casi instintivamente mientras reconectaba las secciones dañadas. Entonces, dijo Jonathan mientras Mark trabajaba, ¿cómo es vivir con Cara y Raven? Mark, todavía apretando un tornillo, se encogió de hombros. Bien. Jonathan rió entre dientes. Me alegra oír eso. A muchos hombres de tu edad les aterraría ese tipo de compromiso. Una esposa, un bebé, Mark ajustó otra pieza, limpiándose la grasa de la mano. Al principio tenía miedo. Pero jamás podría haberlos dejado. Los quiero demasiado. Jonathan asintió, contemplando los campos por un momento. Qué bien, hijo. Hubo un breve silencio antes de que Jonathan suspirara. La verdad es que me preocupé un poco cuando Cara me contó lo de tu pequeño arreglo. Mark salió de debajo de la cosechadora, incorporándose mientras se sacudía las manos.
Es comprensible. No querría lo mismo si tuviera una hija. Sí, admitió Jonathan. Pero lo entiendo. Estabas en circunstancias extrañas, lo que intento decir es que me alegra que Kara esté con alguien como tú. Mark se levantó y asintió. Te lo agradezco. Se giró hacia la cosechadora y accionó el interruptor de encendido. El motor cobró vida con un rugido suave y constante, sin señales de forcejeo. Jonathan abrió los ojos de par en par con grata sorpresa, y esbozó una sonrisa mientras se ponía las manos en las caleras. Maldita sea, dijo, acercándose. Hacía años que no lo oía ronronear así. Mientras Jonathan admiraba la máquina, que ya funcionaba, Mark sintió vibrar su teléfono en el bolsillo. Lo sacó y miró la pantalla. Un mensaje de Bárbara. Ubicación adjunta. Llega lo antes posible. Mark suspiró, sintiendo ya el peso de la responsabilidad de nuevo sobre él. Guardó el teléfono en el bolsillo y se volvió hacia Jonathan. Parece que me llaman, dijo Mark. Dile a Marta que me despedí, ¿sí? Jonathan asintió con la cabeza. Ve y haz lo que tengas que hacer. Mark retrocedió, se crujió el cuello y salió disparado hacia el cielo, con el viento rugiendo a su lado mientras se dirigía hacia Gotham. Mark se movía a velocidades que hacían parecer que los aviones comerciales estaban detenidos. Las luces de Gotham se agrandaban bajo él. Sacó su teléfono en pleno vuelo, comprobó la ubicación que Bárbara le había enviado y ajustó el rumbo. Frunció el ceño mientras se acercaba a su destino. Mansión Wayne. Disminuyó la velocidad, flotando sobre la enorme finca. Todos en Gotham conocían este lugar. Era la mansión Wayne, hogar de Bruce Wayne, multimillonario, magnate tecnológico y, por lo que Mark había oído, un rico imbécil. Entonces algo hizo clic en su cabeza. Bárbara era Val Hirley. Estaba allí. Pero, que él supiera, Bárbara no tenía ninguna conexión personal con Bruce Wayne. Y, sin embargo, estaba allí, precisamente. A eso hay que sumarle que Bruce Wayne tenía aproximadamente la misma altura y complexión que Batman, quien había desaparecido casi al mismo tiempo que Bruce Wayne se retiró de la escena pública. Mark entrecerró los ojos. Ese cabrón es Batman. Era la única explicación lógica. Su mente lo recompuso todo rápidamente. El secretismo, la forma en que Batman se movía y luchaba, los recursos a los que claramente tenía acceso, la tecnología descabellada, el terror que todo el submundo de Gotham le tenía a un tipo con traje de murciélago. Bruce Wayne era Batman. Era tan obvio que Mark quiso abofetearse por no haberlo visto antes. Flotando hacia la gran entrada, aterrizó suavemente frente a las enormes puertas de madera y tocó el timbre. Tardó unos minutos, pero finalmente la puerta se abrió, revelando a un hombre mayor vestido con un traje negro a medida. Era calvo, aunque su cabello canoso restante estaba cuidadosamente peinado hacia atrás, y su rostro estaba marcado por la edad y la experiencia. Su postura era erguida, su mirada penetrante. No era un simple mayordomo. Este tipo había pasado por muchas cosas. Buenos días, señor Grayson, dijo el hombre con un refinado acento inglés. Mark notó su leve mueca al pronunciar el nombre, aunque no entendía por qué, ya que nunca lo había conocido. Oye, señor. Alfred Pennyworth, se presentó el hombre. Puedes llamarme Alfred para simplificar. Alfred se hizo a un lado, indicándole que entrara. La señorita Bárbara dijo que lo esperara. Pase, por favor. Mark lo siguió al interior de la mansión, admirando el lujo absurdo del interior. Todo en aquel lugar denotaba adinerados. Cuadros caros, suelos de madera finamente pulida, una enorme lámpara de araña en el techo, todo era demasiado. Alfred lo condujo por los pasillos y, al acercarse a un amplio estudio, Alfred se detuvo de repente y se giró hacia Mark. Su expresión era indescifrable, pero había una inconfundible gravedad en su mirada. La señorita Bárbara ha dado fe de ti, y esa es la única razón por la que te confío tanto, dijo Alfred con calma. Verás cosas que no son para el mundo exterior. Te pido que no traiciones esa confianza. Mark se cruzó de brazos. Yo no haría eso. Es mi amiga. Alfred lo observó un momento antes de asentir. Ya veo. Sin decir una palabra más, se giró y caminó hacia un viejo reloj de pie apoyado en la pared. Extendió la mano por detrás, presionó algo y, con un suave clic, el reloj se abrió, revelando una escalera oculta que descendía a la oscuridad. Mark arqueó una ceja. ¿Una entrada secreta tras un reloj? Es un cliché. Alfred sonrió levemente. Algunas tradiciones valen la pena conservarlas. Mark lo siguió. A medida que descendían, el aire se enfriaba, y las paredes pasaron de madera pulida a piedra sin tratar. Cuanto más se adentraban, más espacio se abría hasta que finalmente emergieron en una enorme caverna subterránea. Mark se detuvo y sus ojos se abrieron ligeramente. La Baticueva. Fue mucho. Todo el espacio estaba tenuemente iluminado. El resplandor de las pantallas de ordenador proyectaba una inquietante luz azul sobre las paredes de piedra. Una enorme consola central dominaba la sala. Sus pantallas mostraban mapas de la ciudad, imágenes de vigilancia e informes delictivos en tiempo real.
A lo largo de las paredes se alineaban filas de trajes blindados, cada uno con ligeras variaciones de diseño. Había vehículos, un maldito tanque y suficientes dispositivos como para poner celosos a los militares. El techo se alzaba alto, formaciones rocosas naturales que se fundían a la perfección con las estructuras reforzadas. El agua goteaba a lo lejos, y el tenue zumbido de los servidores llenaba el cavernoso espacio. Alfred lo condujo hacia la computadora central, donde Bárbara estaba sentada, con los dedos sobre el teclado. Al notarlos acercarse, se levantó rápidamente y corrió hacia allí. Mark apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando ella lo abrazó con fuerza. Me alegra que estés aquí. Mark le devolvió el abrazo, con una pequeña sonrisa. Lo prometí, ¿verdad? Bárbara se apartó, sonriéndole. Mark no se había dado cuenta de cuánto extrañaba ver esa sonrisa. Vamos, dijo, agarrándolo del brazo. Te daré un recorrido rápido. Ella lo guió por la cueva, señalándole varias cosas. La batcomputadora, la bahía de vehículos, el área de entrenamiento. Él escuchaba, asintiendo de vez en cuando, pero su atención volvía una y otra vez a los trajes alineados en las paredes. Finalmente, después del recorrido, Mark se volvió hacia ella. Entonces, ¿qué se supone que estoy haciendo exactamente? ¿Solo salir a patrullar o qué? Bárbara dudó, frotándose la nuca. Bueno, ha habido un pequeño cambio de planes. Mark entrecerró los ojos. Bárbara, escucha. No está mal, dijo rápidamente. Solo necesito que hagas algo extra. Mark se cruzó de brazos. Ajá. No está mal, lo prometo, insistió. Mark suspiró. ¿Qué pasa? Bárbara dudó otra vez y finalmente dijo, necesito que finjas ser Batman. Mark la miró sin comprender. ¿Qué carajo? Bárbara hizo una mueca. Bueno, escucha, no, interrumpió Mark. ¿Qué demonios? Bárbara levantó las manos a la defensiva. Mira, Gotham ha ido a peor desde que Batman desapareció. El miedo que infundía en los criminales se está desvaneciendo. Se están volviendo más audaces. Traedlo de vuelta, dijo Mark rotundamente. Lo intenté, espetó Bárbara. Esfuérzate más, respondió. Lo soy, dijo apretando los dientes. Pero mientras tanto, no quiero que Gotham se derrumbe. Mark exhaló por la nariz. ¿Y qué? ¿Quieres que me ponga el traje, corra por ahí y finja ser él? ¿Solo que mantenga mis poderes en secreto y actúe como Batman? Exactamente, dijo Bárbara con una sonrisa. Mark se pellizcó el puente de la nariz. Jesucristo. No es para tanto. Insistió. Solo hay que mantener la ilusión y frenar el crimen. Es fácil. Mark dejó escapar un largo suspiro. Ya había accedido a ayudar. Esto no era muy diferente. Y por mucho que quisiera discutir, ella tenía razón. Gotham necesitaba el símbolo de Batman. Está bien. Lo haré. Bárbara chilló y enseguida lo abrazó de nuevo, dándole un beso rápido en la mejilla. Eres el mejor. Mark gimió pero no la empujó. Bárbara lo agarró de la mano y prácticamente lo arrastró hasta los armarios de disfraces. Hizo un gesto hacia ellos. Elige uno. Por suerte, tú y Bruce sois más o menos del mismo tamaño. Mark revisó los trajes, pero no le hacía mucha gracia usar uno de los viejos trajes de Bruce. Entonces se le ocurrió una idea. Eva, pensó. Sí, Mark. La IA respondió instantáneamente. ¿Puedes emular estos trajes pero hacerlos más orientados al combate y más elegantes? Exploración, hubo una breve pausa antes de que Eva respondiera. Escaneo completo. Diseño de emulación. Mark sintió cómo los nanitos se desplazaban sobre su piel, extendiéndose y formando algo nuevo. En cuestión de segundos, un elegante traje blindado se materializó sobre su cuerpo. El diseño era moderno, elegante, táctico, con placas reforzadas en zonas clave. La capucha se formaba a la perfección, nítida pero estilizada, y la capa caía con naturalidad sobre sus hombros. Bárbara dio un paso atrás, con los ojos abiertos. ¡Mierda! Mark se miró, flexionando los dedos. El traje se sentía natural, ligero y resistente. Bueno, murmuró, supongo que ahora soy Batman. Bárbara prácticamente vibraba de emoción mientras giraba alrededor de Mark, sus ojos recorriendo cada centímetro del traje. Bueno, primero, madre mía. Segundo, ¿qué es esto? ¿Cómo funciona? ¿Es de metal? ¿Es de tela? Parece una mezcla de materiales compuestos, pero, espera, ¿tiene IA integrada? ¿Puede cambiar de forma? ¿Es resistente a la presión? ¿Soporta balas perforantes? ¿Y las temperaturas extremas? ¿Qué tan resistente es comparado con los batitrajes de verdad? ¿Cuál es su fuente de energía? Dios mío, esto es una locura. Mark levantó una mano, intentando decirle una palabra, pero ella no disminuyó la velocidad. ¿Tiene camuflaje activo? ¿Cómo se integra con el sistema nervioso? ¿Aumenta el tiempo de reacción? Espera, ¿cómo demonios conseguiste algo así? Esto supera con creces todo lo que he visto, incluso del departamento de I+D de Bruce. Bárbara. Espetó Mark finalmente, frotándose la sien. Dios mío, más despacio.
Bárbara parpadeó y finalmente se detuvo. Bien. De acuerdo. Lo siento. Pero, explícate. Mark suspiró. Se llama Eva. Un nanotraje que conseguí en una subasta clandestina. Bárbara se cruzó de brazos. ¿Y dónde exactamente en la subasta conseguiste un exotraje nanotecnológico de cuerpo entero? Mark apretó la mandíbula por un segundo, mientras los recuerdos de esa noche le pasaban por la mente. Lo obtuve de Arley. No sé dónde lo consiguió, pero se veía diferente entonces. Fue después de mi pelea con el Joker. Estaba muriendo, y Eve se fusionó conmigo para mantenerme con vida. Bárbara frunció el ceño ligeramente. ¿Entonces tienes nanobots en la sangre? Mark se encogió de hombros. Supongo que sí. Levantó el brazo, flexionó los dedos y los movió. Los nanitos respondieron al instante, y su mano se disolvió en una elegante hoja curva. Los ojos de Bárbara se abrieron de par en par. ¡Qué genial! Extendió la mano e inspeccionó el borde de la extremidad convertida en arma. ¿Vibra a un nivel microscópico? Tiene que ser así de afilado. Apuesto a que, Mark suspiró. Concéntrate, Bárbara. Puedes ponerte a estudiar más tarde. Ella se sonrojó levemente y se apartó. Sí, sí. Lo siento. Mark dejó que los nanitos volvieran a su forma original, reconstruyendo su mano antes de flexionar los dedos. Bárbara lo condujo rápidamente hasta la batcomputadora y tomó un pequeño auricular del escritorio. De acuerdo, dijo, poniéndoselo en la mano. Esto me permitirá mantenerme en contacto contigo. Vigilaré la ciudad y te avisaré si ocurre algo grave, pero por lo demás, eres libre de encargarte de cualquier delito menor que encuentres. Mark asintió, ajustándose el auricular antes de echar un vistazo a la cueva. Sus ojos se posaron en algo cerca del centro de la platier. Un vehículo negro, esbelto y monstruoso, con blindaje reforzado, ángulos agresivos y una potencia descomunal. El Batimóvil. Mark sonrió con suficiencia. Mentiría si dijera que nunca quiso conducirlo. De niño, había sido el coche. Intocable, legendario. ¿Y ahora? Ahora tenía la excusa perfecta. Se giró y comenzó a caminar hacia allí tranquilamente. Bárbara entrecerró los ojos. ¿A dónde crees que vas? Mark miró por encima del hombro. Tengo que moverme de alguna manera. No sé volar, ¿verdad? Bárbara entrecerró los ojos. Oh, no. No, 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 no. No te llevarás el Batimóvil. Mark se señaló a sí mismo. Ahora soy Batman, ¿verdad? Bárbara se burló. Sí, pero no puedes aceptarlo sin más. Bruce se volvería loco si se enterara. Mark sonrió con suficiencia. Bruce no está aquí. Bárbara se cruzó de brazos. Lo hará tarde o temprano, y cuando regrese, te dará una paliza. Mark se encogió de hombros. Me arriesgaré. Bárbara gimió. Eres un incordio. Mark se volvió hacia el Batimóvil. Mark, ¿en serio? Mark la miró de nuevo. Bárbara. Bárbara apretó la mandíbula. Mark. Se miraron fijamente un buen rato, con la tensión impregnada en el aire. Entonces Bárbara suspiró, frotándose la cara. De acuerdo. Pero si Bruce vuelve, te echo la culpa a ti. Trato. Refunfuñando, se acercó a la consola y marcó un código. Bien, la secuencia de activación es, recitó una larga serie de números, y el tablero del Batmóvil se iluminó en respuesta. No lo rompas ni lo estrelles. Te lo juro por Dios, si lo destrozas, tranquilo, dijo Mark con una sonrisa. Yo me encargo. Ella lo fulminó con la mirada antes de entregarle un cinturón multiusos. Toma esto también. Tiene todo el equipo estándar de Batman. Gancho de agarre, perdigones de humo, batarangs, respirador, todo eso. Mark se lo colgó a la cintura, riendo. Vaya, esto sí que es divertido. Bárbara murmuró algo en voz baja, sacudiendo la cabeza. Sin esperar más, Mark se deslizó dentro de la cabina del Batmóvil, y el asiento se amoldó a su cuerpo a la perfección. Los controles eran complejos pero intuitivos, y con unos toques rápidos, todo el vehículo rugió y cobró vida. El rugido profundo del motor resonó por la cueva, enviando vibraciones a través de su asiento. Él sonrió. Oh, sí. Esto iba a ser divertido. Bárbara se cruzó de brazos, sin dejar de observar. No hagas ninguna estupidez. Mark le guiñó un ojo. Sin promesas. Y dicho esto, pisó a fondo el acelerador. El Batimóvil se lanzó hacia adelante, con los neumáticos chirriando mientras se dirigía por el túnel subterráneo hacia Gotham. Entonces Mark ahora es el Batman sustituto y lo será por un tiempo, al menos hasta que conozca a dos personajes importantes. También puede ablandarlo un poco más para ser un héroe. No te preocupes, no se unirá a la Liga de la Justicia y nunca lo hará y no se convertirá de repente en un buen hombre que piensa que la gente puede ser redimida. Si alguien hace cosas terribles, le harán lo mismo. De todos modos, espero que lo hayas disfrutado. Chapter 66. Invincible. Había pasado una semana desde que Galatea destrozó a Wire y se liberó de ese maldito explosivo de kriptonita enterrado en su cráneo. Una semana desde que dejó de ser el arma de alguien más.
Una semana desde que probó por primera vez la verdadera libertad. Pasó los primeros días haciendo todo lo que nunca le habían permitido hacer, disfrutando de las cosas que le habían negado desde que nació. Comió lo que quiso, probó todo lo que pudo encontrar. Ricos cortes de carne rebosantes de mantequilla, montones de panqueques empapados en sirope, mariscos frescos del océano, los platos más picantes que pudo encontrar solo para sentir el ardor. Cada sabor, cada textura, todo más allá de las raciones insípidas y procesadas que usaban para alimentarla en Cadmus. Ella también bebía. No es que el alcohol la afectara, pero le gustaba el sabor del licor caro, el intenso ardor del whisky, la suave dulzura del vino añejo, la amargura del café negro hecho con los granos más raros. Se vestía con ropa que no era un maldito body oficial. Vestidos que se ajustaban a su cuerpo, chaquetas de cuero que la hacían sentir peligrosa, lencería de seda solo porque le gustaba cómo se sentía en su piel. Entraba en boutiques de lujo, se probaba zapatos de diseñador, se envolvía en pieles, se reía de cómo los dependientes tropezaban al verla. Exploró ciudades, se paró en lo alto de la Torre Eiffel solo porque podía, condujo una motocicleta de velocidades que deberían haberla matado, bailó en clubes clandestinos hasta el amanecer. Ella vivió. Y ahora, una semana después, todavía estaba haciendo exactamente eso. Esa noche, estaba en uno de los clubes más exclusivos de Ciudad Gótica, tumbada en un sofá VIP, bebiendo de una botella con un precio exorbitante. El aire estaba cargado de humo, el bajo tan potente que vibraba por todo su cuerpo al tomar otro sorbo. Llevaba un vestido negro que se ajustaba a su cuerpo como una segunda piel, con el escote hundiéndose entre sus pechos, mostrando un generoso escote. El vestido tenía aberturas profundas en ambos muslos, revelando su piel desnuda hasta las caderas, dejando claro que no llevaba nada debajo. Sus piernas parecían aún más largas con sus tacones dorados, atrayendo todas las miradas de la sala con sus movimientos, la tela apenas la cubría. Y la observaban. Siempre lo hacían. Ancianos con trajes a medida y gruesos relojes de oro, políticos y empresarios que creían que su estatus le importaba. Jóvenes herederos con demasiado dinero y muy poco autocontrol, lamiéndose los labios como si tuvieran una oportunidad. Capos de la droga, dueños de la mitad del subsuelo de la ciudad, con el cuerpo apestando a sudor, alcohol y la cocaína aún presente en sus fosas nasales. Se acercaban demasiado, susurraban promesas de riqueza y placer, sus manos se atrevían a posarse en su muslo, su hombro, su espalda. Podía oler sus hígados podridos, el veneno corriendo por sus venas, el hedor de la desesperación aferrándose a ellos. Creían que el dinero, el poder y el estatus los convertían en algo. Eran insectos. Uno intentó ponerle algo en su bebida. Ella lo agarró de la muñeca antes de que pudiera siquiera parpadear, retorciéndola hasta que chasqueó el brazo. Su brazo se dobló en la dirección incorrecta, su grito atravesó la música. Cayó de rodillas, suplicando, sollozando. Los demás simplemente observaban, con una mezcla de miedo y excitación en los ojos. Otro hombre creyó poder agarrarla por detrás, rodeándola con un brazo por la cintura como si fuera una simple chica de club. Ella le dio un codazo en la cara, sintió su nariz romperse como un cristal, su sangre salpicando su vestido. Ella se quedó de pie, girando el cuello y suspirando mientras pasaba por encima de sus cuerpos. Las mujeres de la sección VIP observaban, algunas con los ojos abiertos, otras con una sonrisa burlancia. Una belleza de cabello oscuro con un vestido rojo que se ceñía a sus curvas se acercó con una sonrisa. ¿No te gustaron?, preguntó ella. Me dieron asco, respondió Galatea con la voz llena de desdén. La mujer se rió. Diría que lo dejaste bastante claro. Galatea sonrió con suficiencia. La mujer la tomó de la mano y la jaló hacia la pista de baile, donde el bajo sonaba a todo volumen, las luces destellaban y los cuerpos se movían en un mar de calor y lujuria. Galatea bailó con la mujer de rojo, apretándose, sus cuerpos se frotaban. Las manos de la mujer se posaron en las caderas de Galatea, acercándola más. Galatea empujó su pierna entre los muslos de la mujer, frotándose hasta que su respiración se convirtió en gemidos, apenas audibles por encima de la música. La mano de Galatea se deslizó bajo el vestido, los dedos sobre su clítoris, frotando hasta que la mujer se corrió, su cuerpo temblando contra el de Galatea allí mismo en la pista de baile. Otra mujer se unió, su excitación evidente en sus mejillas sonrojadas. Galatea bailó con ella a continuación. Sus movimientos eran más que un simple baile. Le susurró algo obsceno al oído, luego su mano bajó por los pantalones de la mujer, con los dedos dentro de ella. La mujer cerró los ojos, sus gemidos se perdieron en la música mientras se corría con fuerza sobre los dedos de Galatea. Después de un rato, sintiendo la necesidad de algo más privado, Galatea se dirigió al baño, tomando de la mano a una de las mujeres con las que había bailado. Entraron en un cubículo. Apenas se cerró la puerta, Galatea se sentó en la tapa del inodoro, atrayendo la cabeza de la mujer entre sus muslos. La guió, presionando su rostro contra su coño, mientras la lengua de la mujer acariciaba su clítoris, haciéndola gemir de placer. Mientras esto ocurría, otra mujer de la pista de baile las siguió al baño.
Observó un momento y luego se acercó, llevando las manos al vestido de Galatea, bajándolo para exponer sus pechos. Se inclinó, chupando uno de los pezones de Galatea, recorriéndolo con la lengua, aumentando el placer de Galatea. El baño resonaba con los gemidos, los húmedos sonidos de la mujer entre las piernas de Galatea, las suaves succiones de la otra mujer mientras le acariciaba los pechos. Los gemidos de Galatea se hicieron más fuertes, perdiendo el control al acercarse al clímax. Pero antes de que pudiera alcanzar su clímax, la puerta se abrió de golpe. La conmoción había alertado a seguridad. ¡Fuera! ¡Ahora! Gritó uno de los guardias, su voz atravesando la neblina de lujuria. Galatea, aún en medio de la excitación, se vio obligada a levantarse, sacando a la mujer de entre sus piernas. La otra mujer se ajustó rápidamente la ropa. Después de que la neblina se disipó, la irritación la inundó y se arregló el otro vestido antes de agarrar al guardia de seguridad y empujarle la cabeza por el inodoro con tanta fuerza que se la rompió. ¿Dónde estábamos?, les dijo a las chicas antes de patearse los labios. Estuvo de fiesta hasta la madrugada, hasta que el sol amenazó con salir, y cuando finalmente salió del club, lo hizo sin decir palabra. Tomó un coche privado hasta un ático que había adquirido por medios que le habrían supuesto entre 10 y 20 años de cárcel. Una vez dentro, se quitó el vestido, arrojándolo sobre una silla antes de meterse en la ducha. El agua estaba caliente, casi quemando, pero ella apenas lo notó. El vapor cubría el amplio baño mientras se pasaba las manos por el cuerpo, limpiando la suciedad de la noche. Se frotó el sudor, el humo, el hedor de los hombres que creían poder reclamarla. Se apoyó en la pared de mármol, con los ojos cerrados, dejando que el agua le cayera en cascada por el pelo. Sus manos recorrieron sus grandes pechos, sintiendo su peso, sus dedos recorrieron el contorno de sus oscuros pezones. Lavó su musculoso vientre, con las líneas de sus abdominales nítidas bajo su tacto, hasta su estrecho coño, donde se demoró, mientras el agua se mezclaba con sus propios fluidos. Se giró para encarar el chorro, su enorme trasero y sus muslos gruesos recibían la misma atención, sus dedos deslizándose entre sus nalgas, limpiando cada parte de ella. Finalmente, salió, secándose, con la piel aún enrojecida por el calor. Caminó desnuda hacia la enorme cama, con el cuerpo reluciente. Se desplomó sobre las sábanas de seda, despatarrada, con los pechos apretados contra la tela fresca, la vulva al descubierto y las piernas ligeramente separadas. No necesitaba dormir. Como kryptoniana, su cuerpo absorbía la energía solar, rebosante de poder. Pero decidió dormir de todos modos. Por culpa de ellos. Los sueños. Cerró los ojos y, al instante, estaba en otro lugar. En otra persona. Un hombre la besaba. No, besaba a Kara. Sus manos la sujetaban con fuerza por las caderas, acercándola a él, sus labios recorriendo su cuello, su cuerpo firme contra el de ella. Su voz, su aroma, la forma en que sus dedos se enredaban en su cabello. Todo era tan real. Sintió cada sensación que Kara sentía, vio todo lo que Kara veía. El placer, el calor, la necesidad desesperada. Sabía que este no era su recuerdo, que no debería estar allí. Pero cada vez que dormía, se deslizaba dentro de la mente de Kara, experimentando lo que ella experimentaba, anhelando lo que ella anhelaba. Y ahora mismo, Kara lo deseaba. Galatea gemía en sueños, con las manos aferradas a las sábanas, su cuerpo estremeciéndose mientras los recuerdos la abrumaban. Estos sueños eran lo mejor de su existencia. Y ella los quería para ella. Mark estaba en la fila, con los brazos cruzados, cambiando el peso de un pie a otro, con la vista yendo del menú a la gente que tenía delante. La cafetería olía a espresso quemado ya demasiado sirope, y ni siquiera sabía por qué estaba allí. Probablemente era una costumbre. Algo que hacer mientras esperaba. Quería empezar de inmediato, pero, al parecer, no era así. Se presionó dos dedos contra el lateral del auricular, sin apenas mover los labios. No lo entiendo. ¿Por qué no puedo ir a patrullar ahora? La voz de Bárbara le crujió en el oído, indiferente, como si hubiera tenido esta conversación cientos de veces. Porque Batman patrulla de noche. Mark miró fijamente la espalda del tipo que tenía delante, un oficinista que tecleaba en su teléfono como si se le fuera a acabar el mundo si paraba. ¡Qué estupidez! Todavía hay delincuencia durante el día. Sí que lo hay, dijo Bárbara, como si le hablara a un niño muy lento. Pero está más abajo. Durante el día es cuando Bruce se ocupa de los asuntos de la liga. Frunció el ceño y se movió hacia adelante mientras la fila avanzaba lentamente. ¿Y por qué eso significa que no puedo? Bárbara suspiró, el tipo de suspiro que se escuchaba por las comunicaciones incluso con las interferencias habituales. Porque Batman sale de noche. Todo el mundo lo sabe. Mark apretó la mandíbula y exhaló por la nariz. Malditas reglas. Una cosa era que Bruce quisiera hacer de depredador nocturno dramático, pero eso no significaba que tuviera que hacerlo. El objetivo de su presencia era ayudar, ¿no? La fila se movió de nuevo. Se acercó al mostrador, recitó su pedido sin pensarlo, pagó y tomó la taza cuando llegó.
Se fue sin decirle nada al barista, tomando un sorbo lento al salir a la calle, con el aire húmedo y cargado con el habitual hedor de Gotham a escape, pavimento mojado y demasiada gente apiñada en muy poco espacio. ¿Qué carajo se supone que debo hacer mientras tanto? Bárbara ni lo dudó. Conoce Gotham. Mark se detuvo. Bárbara. Crecí aquí. Conozco Gotham. Su voz era monótona, sin emoción, solo decía lo obvio. Entonces ocúpate. Soltó otro largo suspiro, metiendo la mano libre en el bolsillo mientras volvía a caminar. Bebió de un trago y tiró el vaso a la papelera más cercana, sin apenas aminorar la marcha. Si aún no podía hacer nada, bien. Ya encontraría algo. Mark salió de la calle principal y se metió en un callejón sin pensarlo, pisando un montón de basura y cristales rotos. Observó la zona, dobló las rodillas y se elevó de golpe, rozando los ladrillos con las botas al impulsarse contra la pared, salvando el borde del edificio en un solo movimiento. Aterrizó en el tejado sin hacer ruido, caminando hacia la cornisa y sentándose, con un pie apoyado en la otra rodilla, la ciudad extendiéndose ante él. Sacó su teléfono y empezó a revisar las noticias, buscando algo que mereciera la pena. Nada más que las típicas tonterías. Escándalos políticos, avaricia corporativa, charlatanes fingiendo que les importaba. El cielo titilaba rojo y azul a lo lejos. Levantó la vista. Luces de policía. Camiones de bomberos. Sirenas aullando, resonando entre los edificios. Vio humo elevándose unas manzanas más allá, de esos que anunciaban que algo se estaba quemando. Más sirenas en otra dirección. Alguien corría por una calle lateral, dos tipos persiguiéndolo. ¿Esto es poca delincuencia?, murmuró, observando cómo se desarrollaba la escena como una mala repetición. Siempre era así. Siempre lo había sido. Ciudad Gótica no cambiaba. No mejoraba. Cada vez que parecía que iba a cambiar, algo la volvía a hundir. Recordaba de niño, caminando a casa desde la escuela, viendo cómo asaltaban a un tipo en un callejón y simplemente manteniendo la cabeza gacha porque eso era lo que se hacía. Recordaba oír disparos por la noche y aprender a distinguir entre fuegos artificiales y un problema real. Recordaba a Batman lanzándose a la ciudad como si pudiera arreglarla, como si pudiera forjar algo mejor con suficiente tiempo, suficiente esfuerzo, suficiente sangre, pero nunca cambiaba. Mark exhaló bruscamente, inclinándose hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. Podría estar en Smallville ahora mismo. Haciendo algo importante. Si iba a quedarse sentado esperando a que anocheciera, mejor que regresara. No había nada para él allí. Suspiró, cerrando los ojos y frotándose el puente de la nariz. No necesitas el disfraz de Batman para hacer el trabajo de héroe. Mark parpadeó y levantó la vista. Frunció el ceño. ¿Qué? Simplemente necesitas usar algo más. Se quedó callado un momento, contemplando la ciudad. Tenía razón. No tenía por qué quedarse ahí de brazos cruzados solo porque Bruce tuviera alguna tontería teatral sobre patrullar de noche. Ya estaba allí. Más le valía hacer algo. Bien, dijo. ¿Podrías darme algo como el del Salón de la Justicia? Sí. La tela se formó sobre él al instante, extendiéndose por su cuerpo como si siempre hubiera estado allí. Era ceñida, se le pegaba sin apretarle. Flexionó los dedos, girando los hombros, pero algo no encajaba. Bajó la mirada. Los guantes no tenían dedos. Una máscara de dominó blanca con visor de cristal le cubría el rostro. Se miró las manos y luego el resto del traje. Parece un poco frágil. Puedes soportar varios cientos de golpes de ti mismo, dijo Eve, su voz tenía un tono peligrosamente cercano a la ofensa. Mark arqueó una ceja. Fue mi error. Apretó el puño, probando el agarre, la flexibilidad. Se sentía bien. Algo brillante le llamó la atención. Levantó la vista y vio llamas que consumían el costado de un edificio a pocas cuadras de distancia, mientras el humo se elevaba hacia el cielo nocturno. Inclinó la cabeza y observó por un instante. Creo que será mejor ponerme a trabajar. Mark se elevó por los aires, la ciudad difuminándose bajo él a medida que ganaba altitud. Volar nunca cansaba. Era instinto, una segunda naturaleza, tan fácil como respirar, pero nunca dejaba de ser emocionante. El viento que lo azotaba, la velocidad pura, la ingravidez, atravesando el mundo sin ser molestado, intacto, como si nada pudiera frenarlo. Giró en el aire, dando una vuelta antes de enderezarse, luego avanzó con más fuerza, más rápido, una onda expansiva ondulando a su paso mientras sobrevolaba el horizonte de Gotham. La torre Wayne pasó bajo él, la enorme W proyectando una sombra sobre las calles, pero apenas la miró. Fijó la vista en el fuego, acortando la distancia en segundos, deteniéndose en el aire sobre el apartamento en llamas, el calor emanando del edificio en oleadas, el humo elevándose hacia el cielo. Eva, escanea el edificio. ¿Cuántas personas quedan dentro? Escaneando ahora. La visera de su máscara parpadeó por un segundo, líneas sutiles recorrieron la estructura mientras Eve procesaba la información. 5 personas permanecen dentro. Tercer, cuarto y quinto piso. Mark no perdió tiempo.
Se lanzó en picado, dirigiéndose directamente al edificio, destrozando una ventana sin aminorar la marcha. El humo, denso y asfixiante, llenaba el aire. Las llamas trepaban por las paredes, devorando las vigas de soporte y debilitando la estructura. Se movió rápido, recorriendo las habitaciones, concentrándose en las firmas que Eve había marcado. La primera persona estaba desplomada contra una puerta, apenas consciente, tosiendo en su manga. Mark la agarró con cuidado, alejándola rápidamente antes de seguir adelante. El segundo y el tercero, acurrucados en un rincón, con los ojos abiertos de miedo. Los recogió, sujetándolos con fuerza, maniobrando a través del edificio que se derrumbaba, evitando los escombros que caían, esquivando el fuego donde podía, atravesando paredes donde no podía. El cuarto y el quinto, gritando pidiendo ayuda en el último piso, con las llamas lamiéndoles los talones. Los tomó a ambos, con cuidado de no aplastarlos, protegiéndolos con su cuerpo mientras salía disparado por la ventana, aterrizando en la calle y dejándolos con cuidado. En el segundo en que sus pies tocaron el pavimento, la voz de Eve volvió a estar en su oído. Explosión inminente. El radio de la explosión engullirá a la multitud. Mark se giró, con la mirada fija en el edificio en llamas, viéndolo antes de que ocurriera. Cómo el fuego crecía, el cambio de presión, las señales reveladoras de una detonación inminente. Se movió antes de que estallara, juntó las manos y tensó los músculos. La explosión se extendió hacia afuera, fuego y fuerza, una ola de calor y destrucción destinada a consumir todo a su paso. Mark aplaudió. La onda expansiva de sus palmas atravesó la explosión, contrarrestiéndola y disipando la energía antes de que alcanzara a la multitud. El fuego se dispersó, las llamas se doblaron hacia atrás, la inercia se invirtió y la explosión se apagó como una vela al viento. Aún salía humo del edificio, con brasas encendidas, pero el peligro inmediato había desaparecido. Flotó hacia arriba, observando los daños, y luego exhaló bruscamente, imitando lo que había visto hacer a Clark cientos de veces. Inhaló, aspirando el aire caliente, enfriándolo en sus pulmones antes de fruncir los labios y soplar. Una ráfaga de viento helado se abalanzó sobre el edificio, bajando la temperatura y sofocando las últimas llamas. En segundos, todo se apagó. El fuego había desaparecido. El daño ya estaba hecho, pero no se extendería. Mark permaneció allí flotando por un segundo, viendo cómo los últimos destellos de llama se apagaban. «No está mal el trabajo», murmuró. La multitud estalló. Vítores y aplausos rompieron el silencio, la gente se abalanzó, sacando sus teléfonos, tomando fotos y grabando vídeos. Los reporteros se abrieron paso a empujones hacia el frente, gritando preguntas, sus voces se superponían, un caos de demandas y preguntas. Mark suspiró pero se agachó, aterrizando suavemente y cruzando los brazos mientras el primer micrófono era empujado hacia él. «¿Quién eres?», preguntó uno de ellos. «Nunca te habíamos visto antes». «Soy bastante nuevo», dijo Mark rotundamente. «¿Estás con la Liga de la Justicia?» «No precisamente». «¿Tienes un nombre?» Mark exhaló, mirando el edificio humeante y luego de nuevo al reportero. Lo pensó un segundo y se encogió de hombros. «Invencible, supongo». Antes de que pudieran preguntar algo más, salió disparado hacia el cielo, dejándolos atrás. Raven estaba sentada en la cocina de la granja de King, meciendo suavemente a Waylon en sus brazos, su pequeño cuerpo cálido contra el de ella. Estaba tranquilo, contento, con los dedos apretados en pequeños puños y la respiración suave. Frente a ella, Kara se bebía una jarra entera de limonada como si hubiera estado varada en un desierto, bebiéndola sin parar. «¿Por qué hace tanto calor hoy?», se quejó Kara. Raven observó, indiferente. «¿No absorbes la radiación solar?». Kara dejó caer la jarra, ahora vacía, sobre la mesa y se limpió la boca. «Sí, pero sigue haciendo un calor infernal». Marta rió entre dientes mientras colocaba otra jarra sobre la mesa, sacudiendo la cabeza como si hubiera visto esto cientos de veces. «Una vez que nazca el bebé, tus hormonas deberían volver a la normalidad, pero entonces tendrás un montón de problemas nuevos». Se sentó frente a ellos, cruzando las manos sobre el regazo. Clark era un poco difícil de pequeño. Un bebé precioso, pero fuerte como un buey. Rompió su cuna 2 veces antes de que encontráramos la manera de reforzarla. Tendrás que vigilar a los tuyos, asegúrate de que no atraviesen la pared sin querer mientras duermen. Kara gimió, presionando la frente contra la mesa. Genial. Una protección perfecta para bebés. Justo lo que quería. Raven sonrió con suficiencia, pero no dijo nada, ajustando ligeramente a Waylon mientras este se retorcía. El zumbido de la televisión llenaba el fondo. Un presentador de noticias hablaba monótonamente de política, luego de un robo, luego algo sobre Ciudad Gótica. Apenas se registraron las palabras hasta que la imagen cambió, mostrando un edificio en llamas y el humo llenando el cielo. Un nuevo héroe apareció en Gotham esta noche, apagando un incendio y rescatando a civiles atrapados. Los testigos describieron a la figura desconocida como rápida, increíblemente fuerte y capaz de generar poderosas ráfagas de viento.
Raven giró la cabeza hacia la pantalla. La señal cambió a una imagen borrosa pero nítida de Mark flotando sobre los escombros, con el traje blanco reflejando las luces de la calle y la máscara cubriéndole casi todo el rostro, pero no lo suficiente como para engañarla. Lo supo al instante. Se levantó, extendió la mano por encima de la mesa y agarró el brazo de Kara. Mirar. Kara levantó la cabeza, entrecerrando los ojos al mirar la pantalla. La grabación se repitió, mostrando a Mark volando hacia el edificio en llamas, saliendo con gente en brazos y dejándola en el suelo con cuidado. Luego, lo enfocó flotando sobre la calle, aplaudiendo, y la explosión se dispersó al instante. Luego estaba de nuevo en el aire, frunciendo los labios, apagando las llamas con una ráfaga controlada. La voz del reportero se interrumpió. Cuando le preguntaron por su identidad, el héroe solo respondió, la pantalla saltó a la entrevista. Mark, con los brazos cruzados y con aspecto vagamente molesto por la atención, dijo, invencible, supongo, antes de marcharse. Kara se quedó mirando por un segundo, luego se reclinó en su silla, con las manos apoyadas en su estómago y una sonrisa burlona dibujándose en sus labios. Voy a dejarlo seco cuando llegue a casa, dijo con la voz ronca por el deseo. Pensar en Mark haciendo su trabajo de héroe la excitaba, su coño se humedecía al pensar en su regreso. Raven sintió que su rostro se calentaba al instante y miró a Marta, pero la mujer mayor no pareció inmutarse, simplemente sorbió su té con la misma paciencia de siempre. Waylon se removió en sus brazos, ajeno a todo. Raven se aclaró la garganta, tratando de alejar el pensamiento. No es que ella estuviera en desacuerdo. Sam estaba de pie junto a la estufa, removiendo una olla de pasta mientras Cass picaba verduras a su lado. El cuchillo se movía rápido, metódico, casi perezoso en su eficiencia. La cocina olía a ajo y albahaca. El calor del quemador empeoraba el ya denso aire de Gotham. Sam odiaba estar allí. La ciudad entera parecía cerrarse constantemente, sucia, ruidosa, pesada. Odio Gotham, murmuró, empujando la pasta con la cuchara de madera. Cass no levantó la vista, solo asintió levemente, reconociéndolo sin necesidad de decir nada. A ella tampoco le gustaba mucho el lugar, pero al igual que Samantha, no tenía otro lugar a donde ir. Eran un contraste sorprendente estando una al lado de la otra. Sam, alta y delgada, su largo cabello rojo en una coleta desordenada, su delgada camiseta tan ajustada que delineaba sus pechos a la perfección, sus pezones asomando, sus pantalones cortos tan cortos que bien podrían haber sido ropa interior, apenas cubriendo su trasero, mostrando sus largas piernas. Cass, más baja, su cuerpo compacto pero de complexión fuerte, su cabello oscuro enmarcando su rostro, usando el mismo atuendo revelador. Una camiseta que dejaba al descubierto sus abdominales tonificados y pantalones cortos que abrazaban su trasero y muslos musculosos, dejando poco a la imaginación en el calor del verano de Gotham. El apartamento estaba en silencio, salvo por el chisporroteo ocasional de la estufa y el sonido del cuchillo contra la tabla de cortar. Por un instante, hubo paz. Entonces, ese cabrón. Lo sabía. La voz de Arley rompió el silencio como un disparo. Sam no se inmutó. Cass tampoco. Sam suspiró. Ignórala. Seguro que está viendo asesinatos en Midsommar otra vez. Cass asintió, completamente despreocupada, y siguió cortando cebollas como si nada hubiera pasado. Un instante de silencio. Luego, el sonido de Arley carraspeando. Fuertemente. Lo ignoraron. Luego lo hizo otra vez, incluso más fuerte, alargándolo de forma desagradable. Todavía lo ignoré. La puerta de la cocina se abrió de golpe y el tirador se estrelló contra la pared. ¿Por qué demonios me ignoras? Preguntó Arley, de pie en la puerta, con las manos en las caderas y una sonrisa medio salvaje, sus coletas rubias rebotando mientras avanzaba con paso firme. Sam no se giró enseguida, simplemente terminó de remover, exhalando lentamente. Luego miró por encima del hombro. Silencio, o despertarás al bebé. Arley resopló, pero sus ojos se dirigieron hacia el bulto que tenía en brazos, el pequeño cuerpo acurrucado contra su pecho. Lucky Kinsell, su bebé, el bebé de Mark, estaba completamente despierta, agitando sus regordetas manitas y balbuceando furiosamente, con su carita arrugada como si estuviera tan indignada como su madre. Arley se rió, haciéndola mecer suavemente. ¿Ves? Mi pequeña Lulu está de acuerdo conmigo. ¿Verdad, cariño? Sam se frotó la sien. ¿Qué pasa, Arley? Arley no respondió, simplemente agarró la muñeca de Sam y la arrastró hacia la sala de estar. Cass lo siguió en silencio, todavía sosteniendo el cuchillo. El televisor estaba encendido, las noticias a todo volumen, una reportera parada frente a un edificio incendiado, imágenes borrosas reproduciéndose detrás de ella. Humo, fuego y luego una figura vestida de blanco volando, agarrando gente, poniéndola a salvo y luego flotando en el aire como si tuviera todo el tiempo del mundo. Es Mark. Gritó Arley, señalando la pantalla como si la hubiera ofendido personalmente. Te dije que estaba vivo. Cree que puede desaparecer, evadir la manutención y no asumir su responsabilidad.
Ay, no lo creo, cabrón. La grabación se repitió, mostrándolo aplaudiendo, neutralizando la explosión antes de que llegara a la multitud. Luego, el aliento gélido, el fuego extinguiéndose al instante. Luego, él flotando sobre los escombros, con los brazos cruzados, con aspecto vagamente irritado mientras los periodistas le gritaban preguntas. ¿Cómo te llamas? Preguntó uno de ellos. Mark, completamente desinteresado, se encogió de hombros. Invencible, supongo. Luego salió disparado, dejándolos en el polvo. Oh, tendrá que ser invencible cuando lo tenga en mis manos, dijo Arley mientras negaba con la cabeza mientras Lucy balbuceaba también. Cass se quedó mirando la pantalla un rato más de lo necesario, sintiendo un leve calor subirle por el cuello, aunque mantuvo la expresión impasible. No era solo verlo de nuevo, era el recuerdo. Nítido, vívido, innegable. Cómo había tenido a Arley primero, luego a Killer Frost y a ella justo después, como ninguno de los dos podía moverse cuando terminó. Tragó saliva, obligándola a bajar la mirada, manteniendo la expresión serena. La reacción de Sam fue más difícil de definir. No se sonrojó, no apartó la mirada, simplemente se quedó allí, con los brazos cruzados, mirando la pantalla con una expresión que aún no había descifrado del todo. Mark la había matado. La había destrozado. Pero también la había liberado. Desde su punto de vista, ambas cosas eran ciertas. De cualquier manera, estaría interesada en volver a verlo. Arley ya se movía, girando hacia la puerta. Vamos. Sam frunció el ceño. ¿A dónde? Arley la miró con una mirada obvia. ¿Dónde más? Para conseguir la manutención de mi hijo. Luego se fue, marchando hacia la puerta, con Lulu riendo en sus brazos, como si fuera la mejor idea del mundo. Mark pasó las siguientes horas recorriendo Gotham, y ayudar a apagar el fuego no era lo único que necesitaba hacer en esa ciudad estartalada. Seguramente había muchas otras situaciones que requerían su atención, y él se ocuparía de ellas. Estaba sobrevolando una calle lateral cuando vio la primera. Un atraco, un tipo con capucha clavando un cuchillo en la espalda de una mujer, siseándole que se callara y le entregara el bolso. Ella temblaba, forcejeando con la correa, y el tipo, impaciente, la jalaba con fuerza. Mark cayó al suelo rápidamente, y sus botas golpearon el pavimento tras él antes de que se diera cuenta. El tipo se giró, con los ojos abiertos como platos. ¿Qué cojones y? Mark agarró el cuchillo, lo aplastó en la palma de la mano y lo empujó contra la pared. Inténtalo de nuevo. El chico forcejeó, pero entonces vio que Mark ni siquiera estaba sudando y se detuvo. Mark miró a la mujer. ¿Estás bien? Ella asintió, agarrando su bolso como si fuera un salvavidas. Ir a casa. No hizo falta que se lo dijeran 2 veces. Mark se volvió hacia el tipo, todavía inmovilizado. Búscate un trabajo. Luego le dio una bofetada suave en la cara, dejándolo inconsciente. Ese fue uno. Luego, una persecución. La policía ya los seguía, con las sirenas a todo volumen, pero no les alcanzaban. Un sedán, probablemente robado, se desviaba entre el tráfico y casi atropella a peatones. Mark los alcanzó en menos de un segundo, se adelantó y se detuvo en medio de la carretera. El conductor lo vio demasiado tarde. Frenó a fondo. Los neumáticos chirriaron y el humo se elevó en volutas, pero Mark no se movió. El coche se estrelló contra él, pero el metal se curvó hacia adentro y los airbags se activaron dentro del coche. Los chicos que estaban dentro gritaban mientras intentaban dar marcha atrás. Mark agarró el capó con una mano y lo levantó. Las ruedas traseras se despegaron del suelo. El conductor pisó a fondo, pero el coche ya no se movía. Mark suspiró, lo volcó y dejó que la policía se encargara. Otro más abajo. Luego estaba la grúa. En una obra en Midtown, los obreros gritaban, forcejeando mientras la estructura metálica crujía, derrumbándose. Mark la vio antes de que se volcara por completo, se movió antes de que nadie pudiera reaccionar, se metió debajo, agarrándose con las manos mientras se desplomaba. El peso presionaba, pesado, pero nada que no pudiera soportar. Empujó hacia atrás, estabilizándola, dejando que los obreros se alejaran, luego volvió a colocar los soportes en su lugar, retorciendo el metal doblado hasta convertirlo en algo funcional antes de salir volando. Más. Un camión volcó en uno de los puentes. La gente gritaba, atrapada en sus coches, tocando la bocina mientras el fuego se extendía desde el accidente. Mark aterrizó, arrancó la puerta del conductor, liberó al hombre y luego hizo lo mismo con el otro coche que había quedado atrapado en el choque. Luego respiró hondo y volvió a apagar el fuego con la misma facilidad que antes. Luego la situación de los rehenes. En una tienda de conveniencia, 3 tipos dentro, con pasamontañas y armas, el dependiente a punta de pistola mientras los demás vaciaban la caja. Había policías afuera, intentando negociar, pero Mark simplemente entró. El primer tipo que lo vio levantó su arma. Mark avanzó rápidamente, aplastó el arma en su mano y luego lo golpeó con el revés contra los estantes. El segundo hombre se giró, pero Mark le agarró la cara y lo estrelló contra el mostrador antes de que pudiera hacer algo.
El tercer hombre agarró al empleado y le puso el arma en la cabeza. No te muevas, hombre. Te lo juro, Mark ya estaba frente a él, con la mano alrededor del barril. Apretó, haciendo que el metal se desmoronara. El tipo soltó al dependiente. Me alegro de que lo entiendas, dijo Mark antes de golpearle la frente y lanzarlo contra la pared detrás de él. El empleado permaneció allí, respirando con dificultad. ¿Estás bien?, preguntó Mark. Él asintió, demasiado aturdido para decir algo. Mark se fue antes de que la policía pudiera entrar. Luego el tiroteo. Un tiroteo entre bandas en Narrows, balas volando, gente agachándose para cubrirse, un pobre desgraciado ya atrapado en el fuego cruzado, desangrándose en la acera. Mark cayó al suelo con fuerza, el impacto sacudió la calle. Avanzó, las balas rebotando en él, y los disparos cesaron cuando ambos bandos se dieron cuenta de que sus armas no servían para nada. Un tipo intentó huir. Mark apareció frente a él, agarró su rifle y lo partió por la mitad. Basta. Su voz cortó la calle. En un abrir y cerrar de ojos, les arrebató las armas de las manos, usando su poder gravitacional, y los dejó inconscientes a todos con facilidad antes de llamar a la policía. Y así, sin más, la lucha terminó. Para cuando el sol empezó a ponerse, sintió que la ciudad se transformaba, transformándose en algo diferente. Gotham de noche era otra bestia, algo más oscuro. Aterrizó en lo alto de un rascacielos, observando el horizonte mientras desaparecían los últimos rayos de luz, encogiendo los hombros y estirando los dedos. Entonces el auricular hizo clic. Me alegro de que te hayas divertido, dijo la voz de Bárbara, seca y un poco divertida, pero es hora de ponerse a trabajar. Ya era hora. Ann, Invincible ha llegado y se ha traído numerosos problemas al hacerlo público. No es que él lo sepa. Pero ahora su padre y sus otros lo sabrán. Galatea posiblemente lo sepa ya que sueña con Mark. Pero lo peor de todo es que Harley lo sabe y puedes estar seguro de que vendrá por la manutención de su hijo. De todos modos, espero que te haya gustado el capítulo.